Darle las gracias al viceministro de Autonomías por este tiempo, por siempre el carácter con el que nos relacionamos, siempre con una sonrisa. Se lo agradezco enormemente, viceministro. Álvaro Ruiz, ¿cómo está? ¿Por dónde anda? Claudia, qué gusto saludarte. En Tarija, ahorita, no, perdón, ahorita en La Paz, de ir a Tarija en la tarde. Rumbo a Tarija, entre La Paz y Tarija. Perfecto, vamos a estar con todo el país conectado porque estamos con Armando en la sede de gobierno y enseguida se va a sumar Vladimir Peña desde Santa Cruz para hablar de qué vamos a hablar, sino de este tema que ha nuevamente impactado en la agenda periodística, en la agenda del país, el censo. Finalmente tenemos los resultados del censo y tengo que admitir que no me ha causado sorpresa este debate sobre los resultados. Le dejo primero la palabra, viceministro. Gracias, Claudia. La realidad siempre es dura y hoy contrastas con algunas proyecciones que se había tenido, ¿no? El día de ayer hemos sido informados sobre la cantidad de habitantes que hay en Bolivia y en los diferentes departamentos. Hay dudas, las mismas que se van a ir aclarando, Claudia, cuando se vaya dando el cruce de variables. ¿Y por qué digo eso? Porque el día de ayer solo nos han dicho hay 11.300.000 habitantes, ¿no? Entonces, no nos han dado el dato todavía de cuántos hombres, cuántas mujeres, rangos de edad, que nos van a permitir hacer un mejor análisis. Pero en los números fríos, nosotros hemos enfocado la coyuntura nacional, la coyuntura política, económica del país, ha enfocado al censo en esas dos áreas. El censo es más allá de estas dos áreas. ¿Cuáles son estas dos áreas? Población, coparticipación tributaria, distribución de recursos. Esa es una. La otra, población, distribución de escaños parlamentarios, representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y claro, con estos datos iniciales ha generado alguna preocupación en varios de ellos, ¿no? Yo decía rápidamente, cuando se vayan haciendo el cruce de las variables, nos van a dar datos más interesantes. ¿Por qué digo eso, Claudia? Porque he escuchado a analistas políticos decían, han nacido 700.000 personas en Santa Cruz, han nacido 800.000 en otro departamento. Es posible, claro que sí, han nacido en ese municipio, pero han ido a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces, y es más, no nos olvidemos que los alcaldes, tanto autoridades políticas, orgánicas, cívicas, en algún momento, Claudia, ¿qué te decían? Le decían, hasta pintaban murales. En La Paz he visto murales donde decían, vivo en La Paz, me censo en La Paz, ¿no? Y en algunos lugares se había informado que había otra situación más compleja sobre la situación de que estaban exigiendo que vuelvan a sus municipios. Este es el dato que se tiene, este es el dato que hay que analizar, que hay que calcular, que hay que evaluar de aquí en adelante. Sobre esto se va a hacer la nueva distribución de recursos a partir del mes de septiembre y sobre esto se va a hacer el cálculo de asignación de representación parlamentaria para las elecciones del 2025. Eso es lo que podemos iniciar hablando, Claudia. Te comento que en el Consejo Nacional de Autonomías ha estado muy interesante. Prácticamente todos han aceptado la presentación, exceptuando el departamento de Santa Cruz, que el gobernador ha dicho que quiere revisar, analizar los datos antes de emitir un criterio. Y de hecho es sano, hay que retomar estos datos, hay que analizarlos, es un trabajo para las autoridades del país, para las autoridades del Ejecutivo, las autoridades centrales, las regionales, para saber cómo hemos procesado estos datos. No hay nada más lógico y, por supuesto, luego entrar en la aplicación de las políticas públicas, que para eso hemos gastado todo este dinero, para saber cómo estamos viviendo, para tomarnos el retrato de familia en el país. Ayer
Yo llegué a mi casa, encendí la tele y me volvieron loca con las denuncias. Hablan como si fuera un proceso electoral de fraude, de ocultamiento de información, en fin, hay un eje político que está atravesando hasta el censo, es decir, llueve o truene, vamos a leer todo en clave política. ¿Cómo hacemos para dar la certeza y entrar en diálogo y responder también a estas demandas que son legítimas? La gente quiere saber qué ha pasado con el resultado. Cuando uno vota, quiere ver su acta también, quiere volver a la página digital. Eso es absolutamente legítimo. ¿Cómo hacemos? Y voy a colar una preguntita más, abusando de su tiempo, viceministro, para comparar con otros países, con otros censos, donde también ha habido una expectativa, una proyección, y luego contando las cosas, hemos llegado a un resultado en muchos casos sorpresivo. ¿Esto se ha dado muchas veces en la región? Sí, se ha dado. Yo justamente tengo una lámina que te voy a mostrar, Claudia. Pero mira, a medida que se vaya cruzando los datos, es lo que decía, el alcalde de Santa Cruz dice, no estoy de acuerdo. Se respeta. Pero que no se olvide el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que Cotoca de 50,000 habitantes se fue a 100,000, que es su vecino, que es al ladito. Que el alcalde de Guarnes, hoy Guarnes es el segundo municipio más importante de Santa Cruz, o sea, en realidad en población. Yo pensé que iba a ser Montero, pero Montero ha quedado como cuarto lugar. El tercero es La Guardia, que está al lado de Santa Cruz, que ha ido creciendo. Lo que está pasando aquí, hay datos interesantes. El Alto es la ciudad, es más grande en población ahora, ¿no? Tiene mayor población que la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, y el Alto está preocupado y dice, pucha, hemos tenido nacimientos de estas cantidades, ¿no? Pero también al lado del Alto está Viacha, que ha venido creciendo. Un resultado importante de este censo es que hoy Bolivia tiene 3 regiones metropolitanas muy grandes, que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Y que ahí está concentrado más de, yo diría, alrededor del 70%, tal vez un poquito más. Viceministro, ¿no? Entonces, también se ha quejado la alcaldesa de la ciudad del Alto. Este no solamente es un tema entre cruceños y no cruceños. La alcaldesa del Alto también ha lanzado ya declaraciones fuertes afirmando su incredulidad ante los resultados, y dice que no puede creer cómo con estos movimientos poblacionales van a tener la cantidad que hoy aseguran los resultados del censo. Mira, esta que dice, lo que te comentaba, a medida que vayas haciendo el análisis, porque el acuerdo que se generó por ese momento conflictivo sobre el censo es que se iban a entregar solamente inicialmente los datos poblacionales, ¿no? Entonces uno va desglosando los detalles y va a ir encontrando respuestas. Es lo que te decía, la alcaldesa del Alto, al lado tiene un municipio que ha crecido de manera importante, que es Viacha, con más de 100,000 habitantes, ¿no? Muchos tal vez creen que hay sus temas de sus fronteras, ¿no? Contemplan que son de un municipio cuando en realidad están en otro, ¿no? Por eso es que a medida que estos datos vayan saliendo, se va a ir dando cuenta de lo que te decía. Es muy posible, ella decía, la universidad tenemos tanta cantidad de estudiantes, pero claro, no te olvides también que son estudiantes que vienen de provincias, que vienen de otros sitios, posiblemente de otros departamentos. Ahí se va a ir aclarando, pero tienen la gran posibilidad. Por primera vez en la historia, Claudia, se ha hecho un censo que tiene actualización cartográfica. Entonces tiene las boletas de la actualización cartográfica y vas a poder comparar con las boletas censales. Vas a poder comparar, y gran parte de estas están digitalizadas, pero las va a poder comparar. Yo decía, qué interesante es esto, Claudia. Mira, en Brasil proyectaba un censo de 214.8 millones de habitantes, ¿no? Pero ¿cuánto ha sido? 203. Paraguay, claro, proyectaba un censo de 7.4 millones de habitantes. Bajaron
bueno, el censo oficial 6.1. Un poquito más a la derecha, bueno, a su izquierda. Ahí está, ahí, perfecto. Ahí está, yo le ayudo con la lectura. Ecuador, la proyección de 18.3 millones y el censo del 2022 ha dado 16.9 millones. Y Bolivia, subimos un poquito la hoja, la proyección de 12.3 millones, el censo 2024 nos ha dado 11.312.620 bolivianas y bolivianos en el país. Como esto está con un nivel de politización, me parece bien esto porque, Claudia, si hubiera salido igual o más a la proyección, estuvieran diciendo que hubiéramos contado hasta los muertos, ¿no? Entonces, yo creo que estos datos son de importante análisis para su evaluación. También el 2012 no ha sido uno de los mejores censos, ha sido un censo altamente cuestionado. Hiciste el censo el 2012, presentaste los resultados el 2014, 2 años después. Hoy hiciste actualización ortográfica, hoy tienes el dato hoy tienes que estás presentando los datos en un promedio de 6 meses, no el total, pero en un promedio de 6 meses. El dato más importante para las dos demandas que tenías, coparticipación, distribución y el cálculo de los nuevos curules, por lo que se viene la elección del 2025. Y lo que se viene, viceministro, también es poder político y poder económico. Estamos debatiendo también sobre la posibilidad de tener recursos, números representantes, en fin. Correcto. Y ayer, solamente para complementar algo muy importante, todo el mundo tiene que ver fiscal. Ayer el presidente del Consejo Nacional de Autonomía, hemos llegado de acuerdo que el próximo Consejo Nacional de Autonomía daremos inicio a un diálogo para un acuerdo económico social productivo. Prácticamente es lo que lo conocemos como un pacto fiscal, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que el INE ha dicho, muy bien, ¿tienen dudas? De acuerdo. Veamos aquí la actualización cartográfica, veamos aquí sus dudas y aquí tienen las boletas censales. Lo pueden hacer. Bueno, el INE está abierto a dar esa razón si es sí. Porque están comparando un muestreo con un censo, ¿no? Y también no hay que olvidarse, Claudia, que ahí tiene un alto tinte político. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en la etapa precensal tuvo un rol protagonista el rector de la universidad. Cuando ya se definió la fecha, empezó a bajar su perfil y él lanzó su candidatura como presidente, ¿no? Entonces, difícilmente, y ayer se decía, difícilmente vamos a poder dejar lo político, pero hagamos el intento que sea técnico. Y si es técnico, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya sea la Alcaldía de La Paz, que tiene un equipo de tecnología, un equipo de apoyo muy importante, técnico, la Alcaldía de Santa Cruz, podrían sumarse a hacer esfuerzos y tener los equipos y hacer la misión pendiente, ¿no? Mientras el procesamiento de datos, estos datos podrían ser ya revisados. Pero eso no va a pasar porque les va a interesar más las cámaras, Claudia, los micrófonos, para mostrar sus posturas. Otro ejemplo le doy, Claudia. El director del ICE, Instituto Cruceño de Estadística, ayer leía, nosotros hemos hecho un muestreo y nos da aproximadamente en un poquito más de 4 millones o tal vez un poquito menos de 4 millones, ¿no? ¿Y qué salió el asambleísta? Son 4.100.000. Nos están robando 1 millón. Y le digo, ¿cómo puedes? No es correcta la palabra, pero ¿cómo puedes robar algo? ¿O cómo te pueden robar algo que no tienes? ¿No? Podrías vos ahí decirle, esto es. Y también yo no voy a justificar con esto, Claudia, los análisis, para el análisis, con esto no es la respuesta. O sea, hacemos 2 años complicados de pandemia. Nos ha afectado, sí, pero esa no es la respuesta a la duda general, ¿no?
hay otros que van a ir sumando y te van a ir respondiendo ese dato. Yo creo, ¿qué es lo interesante de esto, Claudia? Hay una cantidad, hay un dato, hay una población, hay dudas, entonces esas dudas hay que hacer la representación y el INE ha manifestado, estamos abiertos a que la hagan, háganla, vengan, nos sentemos, hagamos y estamos dispuestos. Y ahí se puede aclarar, reitero, a medida, Claudia, que vayas dando los variables, vas a ir dando ciertas respuestas, porque hay temas sociales que las respondes con lo que va viviendo. Yo daba un ejemplo, tal vez absurdo, Claudia, tal vez me digan, qué tonto que es este viceministro, ¿no? Pero me acuerdo, mi padre, 10 hermanos, ¿no? Él ahora, 4 hijos. Y de los 4 hijos, nosotros tenemos cada uno 2 hijos. Yo espero tener 2 más, estoy buscando, Claudia, pero ha venido bajando, ¿no?, de la población. Y algo que ayer el presidente decía, qué interesante, en Europa hay más gente concentrada en la ciudad que en las áreas rurales. Nos está pasando lo mismo. Ahora la gente ya no está tan joven, perdón el ejemplo, Claudia, pero es cierto, porque son 3 hermanas. Alguien decía, si no te casas hasta los 25, no tienes hijos, se te va el tren. Eso llega antes, Claudia. Ahora no, ahora ha cambiado, ahora estás teniendo... mis primeras 2 niñas vieron cuando yo tenía 39 y 40 años. No, un poquito, pero con eso no te estoy justificando, Claudia, con eso no estoy respondiendo la diferencia. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay aspectos sociales que también se los tienen que tomar en cuenta y no solamente son números fríos, sino hay aspectos sociales que hay que tomarlos en cuenta. Creo que el debate es también sociológico, es estadístico y es sociológico. A eso voy enseguida. Muchas gracias, viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz. No pierda el avión a Tarija y tráiganos una botella de vino y la tomamos acá la próxima vez. Muchas gracias por estos minutos. De acuerdo. Gracias, Claudia. Gracias.